Hola, hola. Vamos a ver el día de hoy lo que tiene que ver con métodos de instalación de almacén por centros de gravedad. Entonces, ¿dónde ubicar mi zona de almacenamiento, mi centro de distribución, mi planta, de acuerdo a unas variables que ya vamos a explicar? Entonces, vamos a ver dos métodos. Entonces, este método es un modelo matemático que se utiliza para la localización de plantas de fabricación, de distribución o almacenes respecto a unos puntos establecidos de la empresa. Hay que tomar en cuenta unos factores, los factores que van a determinar dónde voy a ubicar yo mi planta, mi centro de distribución, mi almacén, van a ser los siguientes. C, esa es la primera variable o el primer factor que yo debo tener en cuenta. C significa el costo por unidad. Es decir, no es lo mismo, o sea, si yo estoy ubicado en Medellín y mi cliente está en Itagüí, yo tengo un costo por unidad para transportarle esa carga de Medellín a Itagüí, pero esa no necesariamente es la misma que me cuesta el costo por unidad de llevarle la carga a otro cliente que está en Río Negro. Esa que tiene una distancia mayor, ¿sí? El costo por unidad también va a incrementarse, va a ser mayor. La V, que sería el volumen. Entonces, ¿qué volumen me está comprando ese cliente que está en Itagüí versus el que está en Río Negro? Entonces, si me cuesta para Itagüí me cuesta menos que el de Río Negro, pero el de Itagüí es un volumen grande, ¿sí? Entonces necesito estar más cerca de él. El otro, el volumen, el costo es muy alto y el volumen que me compra realmente es bajito. Entonces, sí, ahí empezamos a mirar entonces la, pues la importancia, la prioridad, dónde voy a estar ubicado más cerca de quién. Y un factor que también yo normalmente puedo determinar para ubicación es el T, es en la variable de distancia. ¿Sí? ¿Qué tanto estoy alejado del cliente? Entonces el objetivo principal de este método es encontrar la mejor ubicación de una empresa con respecto a sus proveedores, clientes y mayoristas. De acuerdo a esas variables de costo, de volumen, de distancia, de acuerdo a esas variables, el método me va a decir, vea, esta es su mejor ubicación de acuerdo a eso que usted tiene alrededor, lo que le va a salir menos costoso. Entonces, garantizar el menor costo posible de transporte. Eso es lo que va a buscar el método. En la actualidad existen dos métodos de medición eh, entre las distancias que acabamos de hablar. La- los métodos tienen los siguientes nombres: distancias rectangulares y distancias rectangulares y el método de euclidianas. Vamos a ver entonces primero el de distancias rectangulares. Ambos son fáciles, solo que el método de euclidianas es un poquito más largo, pero sigue siendo pues como fácil. Eh, Aquí yo les puse esta foto porque nosotros tenemos que, nosotros tenemos que, para poder aplicar el método, tenemos que conocer cuál es la ubicación de nuestros clientes y proveedores. Entonces, por ejemplo, yo tengo el mapa de mi ciudad. Y en el mapa de mi ciudad yo tengo que hacer como una especie de cuadrícula, ¿sí? Una cuadrícula, es decir, líneas verticales y líneas horizontales. Estas cuadrículas de verticales y horizontales me va a permitir darle una coordenada a cada uno de mis clientes y proveedores. Es decir, estos puntos, si yo tengo ya identificados en el mapa como rojitos, verdes, rojitos, yo ahí le voy a dar una coordenada, ¿sí? Una coordenada. Y con base a esa coordenada, yo también me voy a identificar cuál va a ser mi coordenada óptima dentro de este mapa, es decir, cuál va a ser mi ubicación, ¿sí? Por coordenada que yo debo, eh, que yo debo seleccionar. Entonces, una vez yo seleccione la coordenada, ya conozco el sector en que me debo ubicar, entonces ya sería ahí buscar
pues la forma de arrendar o comprar algo de terreno en ese sector que yo seleccioné. Porque ese será pues como el más óptimo para hacer la operación. Entonces, sin más, vámonos para un ejemplo. Vamos para un ejemplo y empezar a hacer el primer método, que es el de distancias rectangulares. Entonces, una empresa necesita ubicar una nueva instalación para ampliar la cobertura de ventas. Para ello, realiza un estudio en el que determina los costos de transporte y el volumen a transportar. Estos se denotan en la tabla número 1, que ya vamos a ver a continuación. Ubicar de la manera más efectiva el sitio óptimo donde debe ubicarse la nueva instalación. El diagrama de distribución de la empresa es el siguiente. Entonces, tengo aquí mi cuadrícula que les había dicho. Haga de cuenta pues que aquí está el mapa y yo pongo una cuadrícula encima y empiezo a dar unas coordenadas. Eje X, eje Y. Entonces, en este caso yo tengo tres coordenadas de mis clientes o proveedores, ¿sí? Pongamos que son clientes. Entonces tengo mi cliente A. Mi cliente A. El cliente A dentro de las coordenadas tenemos primero el eje X, el eje Y. El eje X es la parte horizontal, las líneas horizontales, ¿sí? La parte aquí horizontal que tira pues las líneas verticales, perdón, y el eje Y, ¿sí? Son estos que están aquí. Entonces, el punto A está en 1, 2, tercera del X, ¿sí? Tercera del X y 1, 2, 3, 4, cuarta del Y. Perdón, tercera. Lo que pasa es que, a ver, la línea sería el 1, sino que como desde la parte de Excel no me permite como fijar un punto, ¿sí? Fijar un punto determinado, pues yo seleccioné el cuadrito, entonces lo seleccioné en la parte de arriba. Sería 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces 3,3. A ver, el siguiente ejemplo me va a decir mejor. El punto B sería 7. Entonces cuento 7 del eje X, me subo por ese 7 y serían 9 del eje Y. Entonces 7,9. Entonces la línea del 9 queda aquí arriba, por eso la monto aquí, ¿sí? Es decir, este 1 sería esta primera línea, este 2 sería esta segunda línea, este 3 sería esta tercera línea y así sucesivamente. Entonces el 7,9 estaría aquí. Vámonos para la ubicación del punto C. 15,4. 15. Me subo 1, 2, 3, 4 líneas, 4. Esa es la ubicación C. Y la D sería la 10,1. Entonces, 10, subo una linecita, 10,1. Ahí estaría el punto D. Muy bien. Entonces sería pues la representación gráfica, ¿sí? En el mapa cartesiano de cada una de las ubicaciones. Yo, en este momento yo no tengo, pues, dónde está la empresa, no está en ningún lado. Yo necesito saber que de acuerdo a estas ubicaciones que tengo, cuál es el lugar más óptimo en que, o cuál es el cuadrante en el que yo debo estar ubicado. ¿Listo? Pero tengo unos datos adicionales. Entonces, del punto A, o sea, mi empresa del punto A, el costo del movimiento de la unidad es de 10, ¿sí? De $10, pongamos, de $10. Es decir, para yo moverme del punto donde estoy al A, me cuesta 10. Del punto de la empresa al punto B me cuesta 15, ¿sí? Que es un poquito más alejado. Hasta el punto C me cuesta 9 y hasta el punto D me cuesta 7, ¿sí? Ese sería el costo por unidad. El volumen sería entonces la cantidad de compra que me está generando ese cliente. Entonces A me genera un volumen de 100 unidades, B me genera un volumen de 200, C de 500 y D de 700.
Entonces ahora sí vamos a empezar aquí a generar los cálculos. Voy a pasarme para Excel y vamos a mirar entonces cómo vamos a hallar este método. Bueno, entonces pasé la información, pasé este cuadrito que estaba aquí, ¿sí? Punto, XY, coordenada, costo y volumen. Ya les voy a enseñar entonces cómo hallar este CB, este hay que hallarlo, ¿listo? Entonces el primer paso sería hallar este CB, sería de la siguiente manera. Voy para Excel. Entonces, el CB simplemente va a ser la multiplicación del costo de cada punto por el volumen que genera. Costo por el volumen. Es decir, vamos a colocar igual costo, que serían 10, por el volumen, que serían 100. 10 por 100 me daría un costo volumen, pues la multiplicación del resultado de 1000. ¿Sí? Cada unidad cuesta 10, se manejan 100 unidades, entonces costo total de 1000. Venga, aquí yo coloco esto como para que me coloque el mismo. Esto sería 1000. Ya como hice la multiplicación, la fórmula, pues si no, entonces bajar la fórmula. Y tengo entonces ya el 15 por 200 serían 3000, 9 por 500 serían 4500 y 7 por 700 4900. Ahí tenemos entonces ya el CB. Ese sería lo primero que usted tendría que hacer. Vámonos a la presentación a ver qué nos sigue diciendo. Yo le voy a dejar el archivo y la presentación para que usted tenga pues cómo practicar. Bueno, entonces esa es la columna del CB. Vamos a mirar entonces cómo sería el método de distancias rectangulares. Entonces, paso 1. Hallamos importancia media. Y la importancia media va a ser igual a la sumatoria del CB dividido 2. ¿Sí? Sumatoria del CB dividido 2. 2. Ordenamos los puntos. Según el eje X y Y. Luego hacemos el CB acumulado. Listo. Vamos a pasar parte por parte, entonces vamos a hacer el paso 1, que es hallamos la importancia media, que es la sumatoria del CB dividido 2. Entonces me voy a ir para Excel y voy a hallar eso. Entonces voy a colocar aquí importancia media. Entonces la importancia media va a ser igual a la sumatoria del resultado que me dio la columna CB, ¿sí? Es decir, sumo el 1000 más 3000 más 4500 más 4900, los resultados que me dieron los sumo, me da 13400. Y esto debe estar dividido entre 2. Entonces para completar, me pongo aquí al final, pues aquí, para que lo vean aquí mejor. Entonces la suma de esto, el resultado, va a estar dividido entre 2. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Suma de los resultados de CB dividido 2. Y esta será la importancia media, 6700. ¿Sí? Entonces recuerden que la importancia media sería sumatoria de columna CB dividido 2. Vamos a colocarlo pues así como para que ustedes me entiendan. Entonces aquí centradito. Sería así. Importancia media, sumatoria del CB, dividido 2. Entonces mire que aquí lo hice en una sola celda. Sumatoria, y a esa sumatoria le dividí entre 2. ¿Sí? Me dio importancia media de 6700. Ahí realizamos el paso número 1. Creo que ahí vamos bien. Muy bien, ahorita vamos a monitorear este dático más adelante.
vamos a mirarle el paso número 2 que me está diciendo la presentación. Entonces, paso número 2, ordenamos los puntos según eje X, Y. Luego hacemos el acumulado. Entonces, aquí yo les puse cómo sería, pero entonces vamos a mirar cómo fue que yo saqué esta tablita, ¿sí? para que continuemos. Entonces, aquí serían las respuestas en la presentación, pero entonces yo lo voy a hacer en el Excel. Ordenar los puntos del eje X, Y y luego hacemos el CB acumulado. Listo. Vamos a irnos para allá. Entonces, voy a colocar aquí punto, punto, punto. A ver cómo está aquí los títulos. Punto X, CB y acumulado. Listo. X, CB y acumulado. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? A ver, son 1, 2, 3, 4 puntos. Entonces voy a hacer simplemente para yo colocarle pues como bordes a solamente los 4 puntos. Entonces miren, la X recuerde que es el primer número. La X es el primer número, ¿sí? La Y es el segundo, ¿sí? Es decir que la X del punto A, 3. La coordenada X del punto B es 7. La coordenada X del punto C es 15 y la coordenada X del punto D es 10. Es decir, el primer punto antes de la coma sería la X. ¿Listo? Entonces yo voy a organizar estos puntos, los voy a organizar de menor a mayor de acuerdo a la X. Es decir, de entre el punto A, B, C y D, ¿cuál es la que tiene menor X? En este caso es la A, pues la A es el que tiene, es decir, de 3, 7, 15 y 10, ¿cuál es el menor? Es A. Entonces mi primer punto aquí sería A y X sería 3. ¿Sí? Simplemente desligo la X de la Y, entonces pongo solamente la X3. Listo. Ordenar de menor a mayor. ¿Qué sigue después del 3? Entonces me queda B, C y D. 7, 15 y 10. Sigue la B. B, 7. ¿Qué puntos me continúa? Entonces me queda C y D. Pues el que sigue en orden sería la D, que sería 10. Entonces D, 10. Estoy organizando de menor a mayor. Y solamente me queda C con 15. Ahora sí ya me quedó 3. Ay. Ahora sí me quedó ya 3, 7, 10 y 15. Está organizado de menor a mayor. Ahora, ya que tengo ya los puntos organizados de menor a mayor, voy a traer el CB correspondiente, es decir, ¿cuál es la multiplicación del costo por volumen de A? Es este 1000, ¿sí o no? Entonces, voy a traerlo. Esto es igual a este, a 1000. O lo puede colocar ahí manual 1000. El CB del punto B, voy aquí a la tablita donde sacó 3000. ¿Sí? También lo puede colocar así, pues, 3000. ¿Cuál es el CB del punto D? 4900. A mí me gusta cogerlo directamente de la celda, 4900. Para cuando yo de pronto modifique algo aquí, pues se me modifique aquí también. Y el punto C, el CB del punto C, 4500. Entonces igual a 4500. Hice todos menos el B, simplemente pues coloco aquí 3000. Listo. Entonces ahora sí todos me quedaron bien. 1000, 3000, 4900 y 4500. Ahora voy a hacer el acumulado, es decir, voy a acumular este CB. Como el primer acumulado no tengo nada anterior a él, entonces mi primer acumulado simplemente va a ser esto. Igual a este CB.
igual a al primer datico, CB. Más no tengo a sumar a nada porque no hay ningún acumulado anterior. Muy bien. 1000. A partir del segundo dato, ahora sí voy a tener un acumulado. Es decir, que esto va a ser igual a mi CB actual 3000 más mi acumulado anterior. Una suma en diagonal. Entonces, CB actual más acumulado anterior. 3000 que tengo en este momento más 1000 que tenía de acumulado serían 4000. Ya esta fórmula, pues no tengo que hacerla uno a uno, sino que ya puedo bajarla. ¿Sí? Entonces al final voy a tener un acumulado de 13400. Aquí ya hice la primera tablita que va directamente con C. Con X, perdón, con X. Voy a hacer esta misma tablita, pero con base a Y. ¿Sí? Entonces, no sé, voy a aprovechar como estos daticos. Control C. La coloco por aquí. Pues voy a eliminar esto. Y, bueno, los puntos van a ser diferentes. Y aquí ya no es punto X, sino punto Y. Muy bien. Bueno, entonces nuevamente hago lo mismo que aquí. Voy a identificar dónde están mis Y. ¿Sí? La Y del punto A es 3, es después de la coma. La Y del punto B es 9. La coordenada Y del punto C es 4. Y la coordenada Y del punto D es 1. Entonces voy a organizar también esas coordenadas de Y de menor a mayor. Entonces, entre 3, 9, 4 y 1, ¿cuál es la menor? ¿En qué punto está? Entonces 3, 9, 4 y 1, tenemos que el 1 es la menor, corresponde al punto D, entonces vamos a colocar punto D, ¿sí? Coordenada de Y, 1. Listo. ¿Cuál continúa? Me queda 3, 9 y 4, la menor, A. Entonces punto A, que corresponde a 3. Continuamos. Me queda B y C, la cual de las menores es C. Sería C con 4. Y al final B con 9. ¿Sí o no? Ahí ya me quedó organizada. Entonces la Y también pues con las coordenadas de menor a mayor. Nuevamente traigo entonces el CB correspondiente a D. ¿Cuál es? D sería 4900. Selecciono el 4900. El CB de A, ¿cuál es? El CB de A es 1000. El CB de C, CB de C es 4500. Y el CB de B serían 3000. Ahí ya puse el CB. Y hago lo mismo con el acumulado. Entonces el primer acumulado pues simplemente va a ser igual al CB actual. Pero no tengo un acumulado anterior, entonces no sumo. A partir del segundo ya tengo un acumulado, entonces va a ser igual a mi acumulado actual más el acumulado anterior. El 1000 actual más el 4900 anterior. Bajo y ya puedo descargar. Aquí, muchachos, es importante que usted verifique que ambos acumulados, tanto en X como en Y, debe llegar al mismo valor al final. 13.400 y 13.400. ¿Listo? Para que tenga en cuenta eso. Entonces, aquí ya hice el paso número 2. El paso número 2 es eso. Ordenar los puntos X y Y. Entonces, ordené las X, ordené la Y luego hacemos el CB acumulado. Entonces, mire que hacemos el CB acumulado, y en ambos está el 13.400. ¿Sí? Esta misma cosa, pues estas mismas dos es lo que yo acabo de enseñarles cómo sacarlas. ¿Sí? Muy bien.
Vámonos entonces para el tercer paso. El tercer paso dice lo siguiente. Entonces voy a leer. Hallamos punto óptimo de localización correspondiente al primer valor del acumulado que sobrepasa la importancia media. Entonces tenemos que la importancia media son 6.700. Entonces me explico. Yo ya me voy a centrar en estas columnas del acumulado, tanto el eje X como el eje Y. Empiezo con eje X. Yo tengo que el resultado de la importancia media fue 6.700. ¿Sí? Mírenlo aquí. 6.700. Este datico es el que vamos a necesitar ya. Entonces, voy a identificar cuál es el primer dato del acumulado que sobrepasa el 6.700. Que sobrepasa. Entonces, me voy primero para el eje X. Punto A tiene un acumulado de 1000. No sobrepasa el 6.700. Entonces sigo bajando. Segundo acumulado, 4000. No sobrepasa el 6.700. Sigo bajando. Tercer acumulado, 8.900. Este sí sobrepasa al 6.700. Entonces yo aquí me planto. ¿Sí? Aquí ya voy a colocar el amarillito porque ya tengo identificado ese punto. Listo. De la tablita del X, el primer acumulado que me sobrepasó fue este 8.900, que sobrepasó la importancia media. Listo. Ahora vámonos para el punto Y. Lo mismo. ¿Cuál es el primer acumulado que sobrepasa la importancia media? Primer acumulado 4.900, no lo sobrepasa. Segundo acumulado 5.900, no lo sobrepasa. Tercer acumulado 10.400, aquí lo sobrepasa. Entonces aquí también lo identifico. Listo, ya identifiqué mi acumulado que sobrepasa la importancia media en X, pues en la tablita del X y en la tablita del Y. Yo ahí voy a seleccionar qué coordenada de la seleccionada corresponde al eje X. Es decir, de mi acumulado que sobrepasó la importancia media, el primer acumulado, ¿sí? Entonces, tenemos ya los puntos definidos. Entonces, tenemos la tablita del eje X, ¿sí? Y el primer acumulado se originó aquí. Entonces, la coordenada X va a ser esta, la 10, ¿sí? La coordenada X. 10, ¿sí? Donde se generó el primer acumulado, ¿sí? Que sobrepasó la importancia media. Voy a seleccionar cuál es la coordenada Y, que corresponde al primer acumulado que sobrepasó la distancia media, que sería este. Este sería el del eje Y. Es decir, que la ubicación óptima para yo ubicar la empresa sería 10,4. ¿10 por qué? Miren, la 10, la que me generó la coordenada después del primer acumulado, 10. En eje X es 10. En eje Y es 4. Entonces la coordenada va a ser 10,4. Si yo pongo, ¿sí? Como ¿sí? Estas mismas coordenadas que yo tenía para mis clientes A, B, C, D, entonces tengo que me ubico en 10, 10 en eje X y 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Mi ubicación estaría aquí. ¿Sí? La ubicación óptima de la empresa sería aquí, en 10,4. Vamos a mirar la presentación. Entonces tenemos que nuevamente pues el primer acumulado, el punto de localización corresponde al primer valor acumulado que sobrepasa la importancia. Entonces seleccionamos 8.900 en eje X y el 10.400 del eje Y. Entonces la ubicación sería 10,4, lo que les había dicho, 10,4. Aquí recuerden pues que la línea 1, 2, 3, 4, entonces estaría pues como aquí realmente pues dentro de la línea, pero por facilidad se puso aquí arriba. Esa sería la ubicación que debe tener la empresa, ¿sí? De acuerdo a los costos y los volúmenes que tienen cada uno de estos clientes.
de manera de garantizar que el transporte para cada punto va a ser el menor posible. Muy bien muchachos, entonces espero que hayan entendido este primer paso. Lo que continúa es que me realicen un ejercicio para que me puedan garantizar que entendieron el ejercicio. Ya vamos a continuar en la siguiente clase con la siguiente metodología, que sería la euclidiana. Hasta pronto.